¿Sabías que en los evangelios existe un hombre, un discípulo, que Jesús mismo llamó un verdadero israelita? Un hombre cuya vida y testimonio no están envueltos en la fama o el renombre de los más conocidos, pero cuya historia tiene el poder de transformar todo lo que crees saber sobre la fe. Su nombre es Bartolomé. Y tal vez, por extraño que parezca, nunca te has detenido a preguntarte quién fue realmente este apóstol. ¿Por qué es tan fácil olvidar su nombre cuando las palabras de Jesús sobre él fueron tan profundas y reveladoras? Si lo que estás por ver toca tu corazón y te invita a profundizar en tu fe, te invito a que te suscribas a Misterios Divinos. Aquí desvelamos los relatos más sorprendentes y poderosos de la Biblia, aquellos que pueden transformar tu vida. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que edifique tu alma. Acompáñanos en este viaje de fe y revelación divina. La historia de Bartolomé comienza en las páginas de la Biblia, pero su verdadera esencia se encuentra en las sombras, en esos momentos sutiles que no se gritan al mundo, sino que susurran al alma. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, dijo Jesús al ver a Bartolomé por primera vez. ¿Qué significa ser un verdadero israelita? ¿Qué estaba revelando Jesús sobre este hombre en un mundo tan lleno de falacias, donde la verdad parece siempre estar ocultándose detrás de velos? En un mundo donde la fama y el reconocimiento son lo que la mayoría busca, Bartolomé vivió de manera distinta. No se destacó por grandes hazañas o discursos grandilocuentes. Su vida, a simple vista, parece estar envuelta en el misterio y la discreción. Pero si miramos más de cerca, comenzamos a ver que su historia nos habla de algo más profundo, algo que puede cambiar nuestra visión de lo que significa seguir a Jesús. Espera, porque lo que sigue cambiará tu perspectiva para siempre. Este apóstol, aparentemente olvidado, tenía una lección única para enseñarnos. Bartolomé no fue llamado a ser el más grande de los apóstoles, ni el más famoso, pero quizás, justamente por esto, su vida guarda una enseñanza que muchos de nosotros necesitamos escuchar. La primera pista sobre quién era Bartolomé, el hombre llamado un verdadero israelita, se encuentra en sus raíces. El nombre Bartolomé proviene de una antigua tradición hebrea que significa hijo de Talmai. Talmai, su padre, es una figura que se pierde en las arenas del tiempo, sin mayor mención en las Escrituras. Pero su propio nombre nos invita a profundizar, a buscar algo que en apariencia está en las sombras. Un hijo de Talmai. ¿Por qué será que la tradición nos quiere hacer olvidar a Talmai, a su linaje, y solo nos deja el eco de su hijo? Tal vez porque lo que Jesús vio en Bartolomé tenía que ver más con su alma que con su linaje. Un hombre de pureza, de verdad, sin adornos ni falsedades, que se acercaba a Dios con la honestidad de un niño. Jesús lo miró, lo vio a través de la multitud, sin máscaras ni pretensiones. En ese instante, Bartolomé se convirtió en una metáfora de lo que Dios siempre ha buscado en cada uno de nosotros. Un corazón sincero, una vida que no necesita resaltar, que no exige elogios, que no se esconde tras la arrogancia de una falsa apariencia. Cuando miramos a Bartolomé, vemos a alguien que reflejaba la verdadera esencia de lo que significa ser parte del pueblo de Dios. No se trataba de títulos o posiciones, no se trataba de estar en el centro de los reflectores. Bartolomé entendió algo profundo sobre la humildad y la sinceridad que Jesús valoraba profundamente. En la agitada vida de los apóstoles, donde todos buscaban un lugar destacado, Bartolomé no necesitaba competir. ¿Por qué? Porque él estaba con el Señor, y esa relación era suficiente. Espera, porque aún no hemos llegado al giro más impactante de su vida. La historia de Bartolomé no es solo la historia de un apóstol olvidado, sino también la historia de una invitación divina a vivir una fe sin adornos, una fe que no se mide por lo que hacemos en público, sino por la profundidad de lo que somos en lo más íntimo de nuestro ser.
¿Te has detenido alguna vez a pensar en esto? ¿Qué significa realmente ser un verdadero israelita en el mundo de hoy? La respuesta no está en las grandes acciones, sino en las pequeñas decisiones del corazón. ¿Estamos dispuestos a vivir esa fe sencilla, sin esperar reconocimiento, simplemente por el amor que sentimos por Dios? Porque Bartolomé vivió así, y al hacerlo, se convirtió en un ejemplo vivo de la fidelidad pura que Jesús tanto valora. Así, la historia de Bartolomé comienza a desplegarse ante nosotros, no como un hombre común, sino como un reflejo de la verdadera fe. Pero lo más asombroso está por venir. El encuentro entre Bartolomé y Jesús no fue solo una simple mirada. Fue un momento de revelación, un momento en el que el cielo se encontraba con la tierra y el corazón del apóstol se veía transformado por las palabras de su maestro. «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño», dijo Jesús, palabras que resuenan más allá del simple saludo, como una declaración del alma misma. ¿Qué vio Jesús en Bartolomé que lo llevó a llamarlo de esa manera? La respuesta se encuentra en la pureza del corazón del apóstol, en la transparencia de su ser. Bartolomé no llevaba máscaras ni se escondía detrás de falsedades. En un mundo donde las apariencias y el poder parecen dominarlo todo, Bartolomé era un alma genuina, abierta, que no tenía nada que ocultar. Jesús vio la verdad de su corazón, y fue esa verdad lo que lo distinguió. La pureza de Bartolomé no solo era la ausencia de engaño, era algo más profundo, algo que va más allá de la honestidad superficial. Jesús reconoció en él la fe sincera de un hombre que no se dejaba guiar por el orgullo ni por la vanidad. Bartolomé tenía un corazón dispuesto a seguir a Dios sin esperar recompensa, y en eso era un reflejo del verdadero Israel, del pueblo de Dios que, a pesar de sus fallos y luchas, siempre había sido llamado a la sinceridad y la devoción auténtica. Este momento es trascendental porque nos invita a mirar nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos permitido que las apariencias o el deseo de ser reconocidos se interpongan entre nosotros y nuestro llamado divino? ¿Qué pasaría si, como Bartolomé, nos viéramos como un verdadero israelita, un hombre o una mujer que no busca ser el centro de atención, pero cuyo corazón está completamente entregado a la verdad de Dios? El viaje de Bartolomé comienza con una simple pero profunda revelación. No se trata de ser el más grande ni el más reconocido, sino de ser fiel en lo que somos, en lo más profundo de nuestro ser. En ese instante, Jesús no solo miró a un discípulo, sino a un corazón puro, a un hombre que comprendió lo que realmente significa seguirlo. Una entrega total, sin reservas, sin máscaras, sin engaños. Pero, ¿qué significa para nosotros hoy ser como Bartolomé? Es una invitación a despojarnos de todo lo que nos impide vernos como realmente somos ante los ojos de Dios. En nuestra vida diaria, ¿cómo podemos vivir una fe tan auténtica como la de Bartolomé? La respuesta está en la simplicidad, en abandonar las pretensiones, en permitir que nuestra relación con Dios sea lo más importante, sin importar lo que el mundo piense de nosotros. Espera, porque este llamado va más allá de la pureza interior, va a un lugar aún más profundo. La invitación de Jesús a Bartolomé no solo se limita a la sinceridad del corazón, es también una invitación a vivir una vida de fe activa, una vida en la que las acciones son el reflejo de lo que somos en lo más íntimo de nuestro ser. Bartolomé, al igual que los demás apóstoles, fue llamado no solo para creer, sino para actuar, para seguir al Maestro incluso cuando el camino era incierto. Y aquí está el secreto. Bartolomé no solo fue llamado a ser sincero, sino a ser un instrumento de Dios en un mundo quebrantado. A lo largo de los evangelios lo vemos como alguien que sigue al Maestro sin dudar, que no busca su propio beneficio,
sino el cumplimiento del propósito divino. El momento en que Jesús lo llama es solo el comienzo de un viaje lleno de sacrificio, de entrega total. Bartolomé no se detuvo a mirar atrás, no dejó que las dificultades lo apartaran. Y cuando seguimos su ejemplo, descubrimos que la verdadera fe no está en las palabras que decimos, sino en los pasos que damos. Es una fe que nos mueve, que nos lleva a actuar incluso cuando no entendemos completamente el camino. El silencio se hace presente en cada decisión que Bartolomé toma, porque el seguir a Jesús implica renunciar a la seguridad de lo conocido, abrazando lo incierto con la confianza de que en Él encontramos todo lo que necesitamos. Pero el viaje de Bartolomé no termina aquí, porque hay más en esta historia que debemos descubrir. Este apóstol olvidado, al que muchos ni siquiera recuerdan por su nombre, tiene mucho que enseñarnos sobre la fe activa y la entrega total. No solo fue un hombre de corazón puro, sino un hombre dispuesto a vivir lo que creía, a seguir a Jesús hasta el final, sin mirar atrás, sin esperar recompensas mundanas. La historia de Bartolomé está lejos de ser una simple narrativa de un discípulo más. Es un llamado profundo a mirar nuestra propia fe, a examinar la sinceridad con la que seguimos a Jesús y, sobre todo, a cuestionarnos si estamos dispuestos a entregar todo lo que somos por Él, como lo hizo Bartolomé. El verdadero desafío no está en nuestras palabras, sino en nuestra disposición a actuar según lo que creemos. Y lo que sigue en la vida de Bartolomé, lo que vendrá, nos mostrará el verdadero significado de vivir sin reservas para el Señor. A medida que seguimos el viaje de Bartolomé, comienza a revelarse una verdad fundamental. La vida de este apóstol no fue un camino fácil. Si bien su corazón era puro y su fe inquebrantable, el mundo en el que vivió estaba marcado por la incertidumbre, el rechazo y las persecuciones. Sin embargo, Bartolomé no se desvió. No buscó la fama ni el reconocimiento, sino que se entregó por completo al servicio de aquel que lo había llamado. Pero, ¿qué significa seguir a Jesús de manera total? ¿Realmente entendemos lo que eso implica? Porque seguir a Jesús no es solo una cuestión de palabras, sino de un compromiso profundo con la verdad, con el amor y con la justicia que Él predicó. Bartolomé nos enseña que la fe no es solo un acto interior, es también una expresión visible en nuestro día a día. Es la forma en que vivimos, cómo respondemos a las adversidades y cómo enfrentamos los desafíos que la vida nos presenta. Durante los años que Bartolomé estuvo al lado de Jesús, vivió momentos de absoluta revelación, pero también de desconcierto. A veces, las enseñanzas del Maestro eran difíciles de entender, y no siempre las multitudes aceptaban el mensaje. Sin embargo, Bartolomé permaneció firme. No era un hombre de reacciones rápidas ni de respuestas inmediatas. Su fe era constante, su disposición estaba siempre presente, y su lealtad no estaba basada en lo que podía obtener, sino en el amor que Jesús había sembrado en su corazón. Y es que ser un discípulo de Jesús no significa tener todas las respuestas o entender todo a la perfección. Más bien, significa confiar, incluso en los momentos en los que no entendemos completamente el propósito divino. Bartolomé lo sabía. Sabía que seguir a Jesús no era fácil. Sabía que el camino estaba lleno de obstáculos, pero él eligió caminar en la fe, paso a paso, con la certeza de que al final todo lo que el Maestro prometió se cumpliría. Sin embargo, la verdadera prueba de su fe llegó más tarde. A lo largo de la historia de la Iglesia primitiva, se nos habla de la misión que Bartolomé emprendió tras la ascensión de Jesús. Fue enviado a predicar en tierras lejanas, a menudo en lugares hostiles, donde no sería bien recibido. Pero, ¿qué hizo Bartolomé? Siguió adelante, no se detuvo. Como los demás apóstoles, enfrentó la persecución, la incomprensión e incluso la violencia. Pero su fe permaneció inquebrantable. La lección que nos deja es clara. La fe
no es solo una aceptación pasiva, sino un compromiso activo con el mensaje del Evangelio, sin importar las dificultades que encontremos. Cuando miramos la vida de Bartolomé, nos damos cuenta de que su mayor testimonio no fue necesariamente en lo que dijo, sino en lo que hizo, en su disposición para ir donde otros no querían ir, en su valentía para mantenerse firme, incluso cuando la oposición era feroz, y más que todo, en su fidelidad a la misión que Jesús le confió. Él entendió que el seguimiento de Cristo no siempre es glorioso a los ojos del mundo, pero es poderoso ante los ojos de Dios. Es interesante cómo la historia de Bartolomé nos desafía a todos nosotros, especialmente cuando miramos nuestra propia vida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús en los momentos difíciles, cuando las circunstancias no nos favorecen? ¿Cuántos estamos dispuestos a llevar su mensaje, incluso cuando somos rechazados o incomprendidos? Bartolomé fue llamado a dar testimonio, no solo con palabras, sino con sus acciones. Él entendió que el amor de Dios no es algo que simplemente se dice, sino que se vive. Al igual que Él, nosotros también estamos llamados a vivir nuestra fe de manera tangible, no solo con nuestras oraciones, sino con nuestras vidas, con nuestra disposición a servir, a amar y a compartir el mensaje de salvación. En el silencio de su misión, Bartolomé nos habla con su ejemplo, un ejemplo que puede parecer pequeño, humilde, incluso olvidado por muchos, pero que en el fondo tiene una profunda lección, la lección de la fidelidad en lo cotidiano, en las decisiones que no siempre son reconocidas, pero que son profundamente transformadoras. La fe que Bartolomé vivió fue una fe que cambió el mundo, no porque él fuera un hombre famoso, sino porque su corazón estaba completamente entregado a la causa de Cristo. Y a medida que avanzamos en su historia, vemos que la vida de Bartolomé no terminó con su muerte física. No, su testimonio sigue vivo en cada uno de nosotros que somos llamados a seguir su ejemplo. Pero, ¿qué nos dejó de legado este apóstol olvidado? Lo más importante está por venir, porque lo que vivió Bartolomé tiene una lección profunda para todos aquellos que buscan vivir una fe genuina, una fe que no se mide por los ojos del mundo, sino por los ojos de Dios. Mientras nos adentramos más en la historia de Bartolomé, comienza a surgir un tema que se repite constantemente a lo largo de su vida: la falta de reconocimiento. A diferencia de otros apóstoles, Bartolomé no se destacó en los evangelios por ser un orador elocuente, ni por realizar milagros espectaculares. Su nombre aparece solo en las listas de los 12 apóstoles y a menudo se le menciona de pasada. Sin embargo, esto no le quitó el valor ni la fuerza de su testimonio. De hecho, el hecho de no ser conocido o reconocido por el mundo es una de las razones por las cuales su vida se convierte en un espejo perfecto para nuestra fe. Hoy en día buscamos la fama, el aplauso, el reconocimiento. Queremos ser vistos, queremos que nuestros esfuerzos sean valorados, que nuestros logros sean celebrados. Pero Bartolomé nos muestra una fe que no necesita el brillo del mundo para brillar. Él vivió y murió por Cristo, y su vida nos habla de una verdad profundamente espiritual. Lo que importa no es lo que el mundo ve, sino lo que Dios ve en lo más profundo de nuestro ser. Imaginen por un momento a Bartolomé, viviendo y predicando sin la gloria pública que otros apóstoles experimentaron. Quizás no escribió cartas que fueran leídas por generaciones, ni realizó milagros que se narraran por siglos. Sin embargo, su vida fue testimonio suficiente para aquellos que se cruzaron con él. Su vida fue, en muchos aspectos, un testimonio silencioso pero poderoso de la fidelidad a Dios, sin la necesidad de reconocimiento. Es difícil, ¿verdad? Vivir en un mundo donde todos buscan ser vistos, ser conocidos, ser admirados. Pero Bartolomé nos enseña una lección invaluable. El verdadero valor de una vida no se mide por el número de personas que la celebran,
sino por la autenticidad con la que se vive. Bartolomé no era un hombre de fama, pero sin duda fue un hombre de fe. Y esa fe, aunque oculta a los ojos del mundo, brilló con fuerza ante los ojos de Dios. Este apóstol olvidado, que no fue llamado a ser el más grande ni el más famoso, vivió una vida de servicio a Cristo. En el momento en que se alejó de la multitud, en el momento en que nadie lo observaba, Bartolomé continuó en su llamado con una dedicación inquebrantable. En ese silencio, en esa discreción, encontramos una de las más grandes lecciones de la vida cristiana. Hoy vivimos en un mundo que celebra lo visible, lo que se muestra en las redes sociales, lo que se ve en los medios. Sin embargo, Bartolomé nos desafía a vivir de una manera diferente. Nos invita a dejar de lado el deseo de ser reconocidos por el mundo para buscar el reconocimiento de Dios, porque al final lo que realmente importa no es cuántos nos vean, sino cuán fieles somos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Lo que Bartolomé entendió y vivió es algo que todos debemos aprender. La verdadera recompensa de nuestra vida cristiana no está en las palmas del mundo, sino en la paz que encontramos en servir a Dios, aunque no se nos vea, aunque no se nos reconozca. Bartolomé, con su vida silenciosa, nos dice que el servicio a Dios no se mide por la fama, sino por la fidelidad. Es fascinante pensar que, aunque Bartolomé no fue famoso en su tiempo, su vida sigue inspirando a millones. Cada vez que un cristiano decide seguir a Cristo en lo más íntimo de su ser, sin esperar reconocimiento, está siguiendo el ejemplo de Bartolomé. El testimonio de su vida nos invita a la reflexión profunda. ¿Estamos viviendo nuestra fe por la gloria de Dios o por la gloria del mundo? A lo largo de su vida, Bartolomé predicó el Evangelio con una sinceridad tan pura que las personas que lo escuchaban podían ver la verdad en su rostro, aunque no estuviera adornado por la fama. Esta pureza, esta fe viva, es lo que hizo que Bartolomé fuera un verdadero israelita. Era un hombre que no necesitaba el reconocimiento para ser un fiel discípulo. Y aquí está la verdad más profunda que Bartolomé nos deja. Nuestra relación con Dios no depende de lo que otros piensen de nosotros. La autenticidad de nuestra fe no está en lo que mostramos al mundo, sino en la pureza de nuestro corazón ante Dios. Bartolomé nos recuerda que la fe verdadera es la que se vive en lo escondido, sin esperar aplausos, sin buscar halagos, pero con un corazón sincero, dispuesto a servir a Dios en lo más pequeño y en lo más grande. Pero Bartolomé no solo vivió una vida de servicio y humildad. El verdadero desafío de su vida llega cuando entendemos cómo respondió ante las pruebas que enfrentó, cómo siguió hasta el final, incluso cuando el precio fue más alto de lo que podría haberse imaginado. Lo que sucedió después cambiará para siempre nuestra perspectiva de su vida. A medida que Bartolomé avanzaba en su misión, predicando el Evangelio con la misma sinceridad que caracterizó toda su vida, se vio confrontado con lo que muchos de nosotros tememos: el precio final de la fe. El llamado de Jesús nunca fue un camino de comodidad o fama. Fue un camino de sacrificio, y Bartolomé lo sabía bien. Sabía que seguir al Maestro significaba que su vida podría llegar a ser exigida en el último sacrificio, como lo fue para tantos otros apóstoles. Pero en su corazón, él nunca se apartó de ese llamado, nunca se desvió, y lo que sucedió al final de su vida es tan impactante como el testimonio de su vida misma. Es difícil imaginar lo que debió sentir Bartolomé al ver cómo la persecución de los cristianos comenzaba a intensificarse, cómo la furia de quienes se oponían al mensaje de Jesús se desataba con más violencia. Muchos de los apóstoles comenzaron a enfrentar la tortura, la cárcel y la muerte. Pero Bartolomé, con su corazón inquebrantable,
decidió seguir adelante, predicando la verdad, incluso cuando sabía lo que le esperaba. El final de la vida de Bartolomé no fue glorioso a los ojos del mundo. Fue oscuro, solitario y lleno de sufrimiento. Según los relatos históricos, Bartolomé fue arrestado, torturado y finalmente crucificado por su fe. Sin embargo, su sacrificio fue mucho más que una muerte cruel. Fue una entrega total, un testimonio de lo que significa vivir y morir por la causa de Cristo, sin reservas, sin miedo. En ese momento, cuando el dolor físico era insoportable y las sombras de la muerte comenzaban a acercarse, Bartolomé sabía algo que nosotros a menudo olvidamos. La muerte no tiene la última palabra. El sacrificio en la vida de un cristiano no es el final, es el principio de una vida eterna con el Maestro. Aunque su cuerpo fue sometido a la tortura y la cruz, su espíritu permaneció intacto, firme, en la promesa de la resurrección. Es difícil imaginar el sufrimiento de un hombre como Bartolomé, quien había dedicado su vida a predicar el amor de Dios, solo para encontrarse con tal rechazo. Pero fue en ese sufrimiento donde Bartolomé alcanzó la plenitud de su fe. Nos dice que la verdadera fe no solo se demuestra en la facilidad de los momentos felices, sino en la fidelidad en medio de la prueba, en la entrega total, en la disposición de dar todo lo que tenemos, incluso nuestras propias vidas. En su última hora, Bartolomé no pensó en sí mismo. No se lamentó por su destino, ni siquiera luchó por escapar. Él entendió que el mayor acto de amor que un cristiano puede hacer es entregar su vida por los demás, tal como lo hizo Cristo. La vida de Bartolomé, como la de Jesús, fue un testimonio de sacrificio, de entrega, de una devoción tan profunda que nada, ni siquiera la muerte, podía apartarlo de su llamado. Este acto final de Bartolomé nos confronta a todos. ¿Estamos dispuestos a vivir nuestra fe con la misma entrega? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús, no solo cuando es fácil, sino cuando nos cuesta todo? La vida de Bartolomé y su sacrificio final nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, porque el verdadero sacrificio no está en lo que podemos hacer cuando todo está bien, sino en lo que somos capaces de hacer cuando las circunstancias nos desafían hasta lo más profundo. En este momento, al recordar la vida de Bartolomé, nos damos cuenta de que la verdadera vida cristiana no se mide por los momentos de gloria o éxito. Se mide por los momentos en los que, como él, estamos dispuestos a seguir a Cristo hasta el último sacrificio. Bartolomé vivió y murió por Cristo, y su vida nos desafía a hacer lo mismo. La muerte de Bartolomé, lejos de ser el final de su historia, fue el inicio de su eterna recompensa. Jesús, en su infinita bondad, lo recibió con brazos abiertos, reconociendo en él la fidelidad de un siervo que no se desvió ni un solo paso de su camino. Y su sacrificio, aunque no fue conocido por multitudes, fue inmensamente valioso para el reino de Dios. Espera, porque lo que sucedió después de su muerte, lo que su legado nos sigue enseñando hoy, es más relevante que nunca. La verdadera grandeza de Bartolomé no está en su vida visible, sino en la profunda fidelidad que ofreció a su Señor, sin importarle lo que el mundo pensara de él. Este apóstol olvidado, al igual que todos los apóstoles, dejó un legado que va más allá de los límites del tiempo. Su vida, su sacrificio, su entrega, son lecciones vivas que aún hoy nos llaman a una fe más profunda y una vida más verdadera. Y a medida que seguimos profundizando en su legado, descubrimos la enseñanza final, la que realmente nos desafiará en nuestra propia vida de fe. La vida de Bartolomé, su sacrificio y su entrega total no terminaron con su muerte en la cruz. Al contrario, su legado sigue vivo, más allá del paso del tiempo, tocando a cada uno de nosotros de una manera poderosa y silenciosa. A menudo, cuando pensamos en los grandes héroes de la fe, nuestros ojos se dirigen hacia figuras prominentes: Pedro, Pablo, Juan. Pero el testimonio de Bartolomé nos desafía a mirar más allá de la fama y el reconocimiento mundano.
nos invita a reflexionar sobre la grandeza espiritual que no se mide en lo visible, sino en lo profundo, lo escondido, lo eterno. ¿Sabes cuál es la verdadera medida de la vida de Bartolomé? No está en la cantidad de personas que lo conocieron en su tiempo, ni en las historias que se contaron sobre él, sino en lo que su vida sigue inspirando hoy. Es en esa fe silenciosa, esa fe inquebrantable, esa fe que no necesita aplausos ni reconocimiento. El legado de Bartolomé no está en el brillo de un nombre famoso, sino en la invitación a vivir una vida fiel, honesta y auténtica ante los ojos de Dios. A veces pensamos que la vida cristiana debe ser grandiosa, llena de momentos impresionantes y visibles. Pero Bartolomé nos enseña que la verdadera grandeza radica en vivir cada día con sinceridad, sin importar lo que los demás piensen o esperen de nosotros. La fe no se mide en multitudes, sino en corazones rendidos a la voluntad de Dios. Hoy, quizás, no seamos conocidos en el mundo, ni tengamos el nombre que resuene en las generaciones, pero eso no disminuye el valor de nuestra fe. Al contrario, Bartolomé nos muestra que los actos más pequeños, las decisiones más sencillas, cuando son hechos con un corazón sincero y fiel, tienen un valor eterno ante Dios. Cada día que vivimos con humildad, cada momento que nos entregamos a servir a Dios y a los demás, estamos perpetuando el legado de Bartolomé. No se trata de ser famosos, no se trata de que el mundo nos vea. Se trata de ser fieles en lo oculto, de mantener una fe viva que no dependa de las circunstancias, sino del amor genuino por el Maestro que nos llamó. El sacrificio de Bartolomé nos reta a considerar cómo estamos viviendo nuestra fe. Nos desafía a alejarnos de la búsqueda de la fama y la gloria y a vivir nuestra vida cristiana con un propósito claro: seguir a Cristo con humildad y fidelidad, sin importar las dificultades que se presenten. A veces, esa fidelidad se vive en lo más sencillo, en lo más cotidiano. No necesitamos ser grandes, famosos o poderosos para tener una fe auténtica. De hecho, Bartolomé nos enseña que los más grandes testimonios de fe a menudo vienen de aquellos que no buscan ser vistos, pero cuya vida resplandece por su sinceridad. Cada paso que dimos hoy en esta reflexión nos ha llevado a la verdad más profunda que Bartolomé, el apóstol olvidado, nos deja: una vida de fe genuina, sencilla, verdadera, es más poderosa y valiosa ante Dios que todas las grandes hazañas que el mundo celebra. Al mirar su vida, Bartolomé nos invita a mirar nuestra propia vida con otros ojos. Nos desafía a examinar nuestra relación con Dios, a buscar la sinceridad en nuestro caminar cristiano, a vivir no para el aplauso de los hombres, sino para la gloria de Dios. La vida de Bartolomé, aunque discreta en el ojo del mundo, brilla en el reino de Dios. Su fidelidad, su entrega, su sacrificio nos enseñan lo que realmente importa: vivir para Dios, sin reservas, sin esperas, sin ataduras a lo que los demás piensen. Así como Bartolomé dio todo por Cristo, ¿estamos nosotros dispuestos a dar todo por Él? Esta es la invitación final de su vida: vivir con una fe que no necesita ser vista, pero que es profundamente sentida en lo más íntimo de nuestro ser. Porque al final, lo que Dios valora no es lo que hacemos para que otros nos vean, sino lo que hacemos para Él, en lo oculto, en lo profundo, en lo eterno. La vida de Bartolomé nos deja una enseñanza que no debemos olvidar. Ser un verdadero israelita, ser alguien en quien no hay engaño, significa vivir una fe que va más allá de las apariencias. Significa vivir una fe que es auténtica, pura, sencilla y dispuesta a seguir a Jesús hasta el último sacrificio. Como Bartolomé, estamos llamados a vivir con la verdad en el corazón, a vivir una fe que no busca reconocimiento, sino que da testimonio de la verdad de Cristo en cada uno de nuestros actos. Y en esa fidelidad, en esa vida oculta pero poderosa ante Dios,
encontramos el mayor de los legados. El legado que Bartolomé nos deja no es solo su vida, sino el testimonio de una fe que, aunque no sea vista por el mundo, resplandece en el reino eterno. Amigos, esa fe es la que Jesús valora, y esa fe, a través de Bartolomé, nos llama hoy. Mis queridos hermanos y hermanas, al escuchar este relato sobre Bartolomé, el apóstol olvidado, y su fe inquebrantable, sé que muchos de ustedes han sido tocados en lo más profundo de su ser. Pero este mensaje no termina aquí. Si este video ha impactado tu vida, te pido que lo compartas con aquellos que tal vez aún no conocen la historia de Bartolomé o la profundidad de su fe. Al hacerlo, no solo estás compartiendo un mensaje, sino extendiendo la oportunidad de que más personas experimenten la transformación que solo la verdad divina puede traer. Recuerda que al compartir y apoyar este canal, nos ayudas a llegar a más almas, a más corazones sedientos de la palabra de Dios. Que cada uno de nosotros sea un portador de esta luz y que juntos podamos hacer crecer esta comunidad de fe. Gracias por ser parte de Misterios Divinos. Que Dios les bendiga abundantemente.